Bueno, estaríamos iniciando, esta sería, ya perdí el número de cuenta de clase, cuarta, ¿no? Eh, eh, no tenés audio, Nico. Sí, creo que es una, dos, tres. Esta es la cuarta. Sí, sí, porque hicimos creo que dos guías que fueron Ahí. asincrónicas y después tuvimos la primera sesión de Zoom la semana pasada y hoy sería la segunda de Zoom, la cuarta. Exacto. Cuarta instancia. Como no quiere la cosa, como decíamos la otra vez, ya se fue el módulo uno, ¿sí? Aquí teníamos como una invitación, antes de comenzar con nuestra invitada de hoy, con Paola Silva, que la tienen allí de azul, yo la tengo por la mitad de la pantalla, por ahí más o menos. Hacer algunas eh, sugerencias vieron que ustedes en la parte del grupo nuestro de los miércoles, abajo del foro hay un link que dice una wiki, ¿no? De banco de preguntas. ¿Sí? Nosotros esto cuando arrancó este formato especial lo que habíamos previsto era que una vez que terminara cada módulo, quien quisiera pudiera entrar en este recurso colaborativo para ir formulando preguntas, ¿sí? Eh, en relación a lo que hemos estado trabajando, ¿no? Que es otra estrategia desde donde poder ir repasar los contenidos eh, que nosotros venimos abordando, ¿no? Si uno tiene una lectura de un texto, se aproxima a un texto, tuvimos la clase, tiene los recursos grabados de ese texto, y participan en los foros, leen lo que hacen el resto de los compañeros y decíamos, bueno, otra estrategia posible puede ser, bueno, a ver, si yo tuviera que formular yo la pregunta, ¿no? Cuando si fuera un parcial, en vez de que sean los docentes que la formularan. Eh, ¿Qué pregunta podría formular sobre X texto? ¿No? Con el ejercicio de el resto de los compañeros poderlo responder, ¿no? Y que sea un otro control de lectura que podamos estar realizando. Esa es una de las propuestas que nosotros teníamos cuando decíamos este wiki de preguntas que quizás, bueno, estamos viendo, por eso también lanzamos la encuesta para ver cómo teníamos, básicamente cómo venían ustedes llevando a esta cursada que estamos como eh, sosteniendo, a los efectos de ir mejorando algunas cosas. Y hay algo desde el orden de poder evaluar los conocimientos que ustedes tienen y que van como asimilando en este tiempo, que decíamos una de las posibilidades, otras están los cuestionarios que algunos pedían específicamente que formuláramos nosotros, que eso vamos a seguirlo charlando a la interna del equipo docente porque estamos procesando los datos de la encuesta. Y otra forma puede ser esta, ¿no? También de ir formulando ustedes preguntas de estos temas que venimos abordando para poderlas ir responder y nosotros retroalimentar también. Eso era lo que queríamos como compartir previo a esto. Ahí si ustedes entran a la wiki, van a encontrar un texto básicamente esta consigna, ¿sí? Y este es un recurso colaborativo donde todos pueden ver lo que están colocando y vamos a probar a ver cómo funciona. Sí, Darío, un comentario en esta línea. Bueno, recordarles a todos que está disponible esta consulta de opinión sobre la experiencia que ustedes están teniendo en este formato de cursada para nosotros tener insumos para poder hacer ajustes o, bueno, enriquecer un poco las herramientas y que va a estar disponible hasta el 7 de mayo. Es decir, si Ujú. aún no lo han completado, es un pequeño formulario que tiene unos 5 minutos como de tiempo para hacerlo, así que es bien breve, pero a nosotros nos da insumos para, bueno, seguir ajustando el formato de trabajo. Bien.
Bien, si no hay alguna consulta más, estaba chequeando porque por correo están entrando algunas consultas de gente que no estaba pudiendo entrar, pero vamos como presentando a nuestra invitada. Bien, seguramente después van a ver alguna consulta más. Paola Silva es una compañera del Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano, donde trabajamos con Nicolás. Quizás algunos de ustedes la han tenido como docente en alguno de estos trayectos formativos. Paola es, vos corregime ahí bien, porque lo estoy diciendo de memoria, pero es magíster en Psicología y Educación. Es doctoranda ahora del doctorado de Psicología de la facultad, y en todos estos años se ha especializado y desarrollado fundamentalmente en lo que es la atención a la primera infancia y a los vínculos tempranos, ¿no? Fundamentalmente dentro de facultad. Por eso, bueno, inicia hoy este módulo 2. Y bueno, y desde ahí era una especialista bien potente para poder, siempre nos acompaña en estos espacios presenciales para poder trabajar estos temas, ¿sí? Así que bueno, hoy va a estar impecable porque vamos a estarte escuchando, Paola, y viéndote y acompañándote desde el chat, en esta cuestión virtual. Bueno, muy bien. Ay, me siento medio con tal presentación al estilo Sergio Puglia. No. No por parecido ni nada de eso, nada de No, eso. no, Pero no. bueno, Todo la bien. cosa, no, muchas gracias, porque además digo, sé que lo hacen desde el cariño, pero bueno, en realidad es venir un poco a compartir con ustedes algunos recorridos bueno, que venimos haciendo desde hace un tiempo ya. Agradecerles a los compañeros por la iniciativa y por todo el esfuerzo también que están poniendo en este tiempo de poder sostener desde nuevas alternativas de ejercicio de la docencia, poder sostener la cursada de Psicología, Sujeto y Aprendizaje, que ya tiene toda su maquinaria, tenía toda la maquinaria pronta para arrancar desde la presencialidad, y que hubo que ahí pegar un viraje, y que lo vienen haciendo de forma impecable. Así que y agradecer siempre la invitación de todos los años a ser parte del curso, que para nosotros es un placer, porque es hablar un poco de los temas en los que uno anda, pero que también nos gustan, nos apasionan, esperemos que algo de eso llegue a través de la virtualidad a ustedes. Darle la bienvenida. Según veo, 63 estamos conectados en este momento, 63 personas, así que darle la bienvenida a cada uno de los estudiantes que en este momento, si bien está la formalidad a conectarse, pero están dedicando parte de su tiempo de vida a estar acá. Así que también desde ahí, el agradecimiento, y esperemos que sea un tiempo disfrutable. ¿Sigo? Dale, ¿Sí? seguramente sí. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Bien. La idea entonces es en esta clase de hoy arrancar lo que es el módulo 2, que es denominado Educación en Edades Tempranas. Desde ahí nosotros vamos a tener dos clases, dos espacios, más que dos clases, dos espacios de compartir y de socializar con ustedes algunos de los componentes centrales que están planteados para este módulo. En el día de hoy un poco lo que nos convoca es poder pensar la construcción del sujeto cognoscente, ponerlo en relación en distintos ámbitos, como es el familiar y el educativo,
en términos de educación formal y las instituciones educativas, y desde ahí poder compartir como los aspectos súper centrales del constructo de educación inicial de base segura. Y a su vez, bueno, por allí también hacer una vinculación de lo que son los aportes teóricos de la teoría del apego en relación a lo que es el proceso de adquisición del lenguaje de los niños y de las niñas. La idea es poder hacerle un día... Sí. Perdón, Pau, ¿vos compartís pantalla o querés que te compartamos nosotros de la presentación? Lo pueden hacer ustedes porque yo eso no he hecho todavía. A ver, acá. Dale. A ver si... a ver, ahí están pudiéndolo... Sí, yo lo veo. Déjame correr algunas cosas. Ah, está, bien. En realidad, capaz que ir como compartiendo. Ustedes estos días con los compañeros hemos estado organizando algunos recursos, que es lo mismo que están haciendo para cada uno de los módulos, así que para estos módulos ustedes van a encontrar allí, seguramente ya tomaron contacto con un primer audio, que es un poco como era modo introductorio de esta clase, así que seguramente ya han tenido contacto con la temática. Y bueno, en realidad también pensando un poco para guiar la conversación de hoy, preparamos ahí una presentación pequeña, como para que un poco sea la orientadora de lo que tenemos para compartir, ¿sí? Así que bueno, por ahí capaz que, digo, aclaro esto porque por ahí capaz que luego en el EVA les queda como estos dos recursos en términos de presentación que van a ver que son distintos, pero que tienen que ver nada más con el momento de encuentro y de los recursos que están disponibles, nada más que eso. Así que bueno, entrando en este primer tema, nosotros a la hora de pensar la temática en sí, tiene como estos tres puntos centrales, ¿no? El poder, cuando en realidad empezamos a trabajar estos temas y poder pensar el sujeto que se aproxima al conocimiento de sí mismo y al conocimiento del mundo, nos posicionamos en poder pensar la educación del sujeto en un sentido más amplio de lo que puede ser un escenario. Uy, hay algún, creo que hay algún algún audio. micrófono, me parece. Ahí va, ahí va. A mí no me molesta, pero capaz que el resto lo podía estar ahí complicando. No, decía, ¿no? En esto de pensar este sujeto cognoscente, lo traemos desde una visión, una perspectiva de poder pensarlo poder pensar la educación de este sujeto, o este sujeto aproximándose al conocimiento de sí mismo y del mundo en un sentido más amplio, ¿no? El pensar la educación en un sentido más amplio, entendiéndola como esa formación que a la cual el sujeto se va aproximando desde el inicio de la vida, de lo que son, bueno, esas prácticas sociales y cotidianas y que hacen su cotidiano diario vivir, a través del cual va construyendo la subjetividad, ¿no? Y no solo la subjetividad, sino también es ese proceso por el cual se va aproximando y a través del cual también se le va transfiriendo toda una herencia cultural. Entonces, en este sentido de pensar la educación como en esta perspectiva más amplio, vamos a estar hablando de una educación que no solo se remite, o que en realidad también transita por los espacios formales, sino que pasa también en el orden de lo familiar. Donde en este proceso
por el cual el niño transita, como decía hoy, desde el conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, hay un proceso que es central y que tiene que ver con la crianza, ¿sí? Y desde ahí la crianza entendida como este proceso socioeducativo a través del cual el niño va a ir adquiriendo estos saberes culturales que son parte del entorno en el cual se está desarrollando. Entonces, con esta particularidad es que nos vamos a introducir y que, bueno, tomamos como trascendente dentro de estos procesos y puntualmente en la construcción del sujeto, el poder referir a lo que son las construcciones vinculares más tempranas, que muchas veces se van desarrollando y creando y construyendo, valga la redundancia, a nivel de lo familiar, pero que a veces también estas construcciones transitan en otros escenarios y en otros espacios, como puede ser el educativo, y desde ahí, bueno, podemos también poder pensar que son construcciones que se están dando en dos escenarios distintos, ¿no? Pero que bueno, sobre las cuales es un poco la intención poner el eje hoy, ¿no? Y poner el eje hoy porque entendiendo que este proceso formativo y educativo por el cual el niño, el bebé comienza a transitar y el niño transita y los sujetos vamos transitando a lo largo de la vida, no se hacen en soledad, sino que se hacen en interacción con un otro. Entonces desde allí el poner el eje y la focalización en las construcciones afectivas es un punto bien importante y un punto base para los posteriores aprendizajes de los niños y las niñas, ¿no? Desde ahí entonces específicamente... Vos decime cuándo pasar, Pau. Sí, no, está bien, porque ¿Sí? estoy conmigo como una cuestión acá, introductoria. No, capaz que en eso, bueno, ¿no? En esto que hablamos, ¿no? De la educación y un aspecto que es importante y trascendente y conversando en torno a las construcciones vinculares, es esta noción de calidad de cuidado, que es uno de los ejes centrales y los constructos centrales dentro de la teoría del apego. Esta mirada de pensar también la figura de los cuidadores múltiples, la presencia de cuidadores múltiples en estos procesos, en este proceso de la crianza, pero que a su vez, como decíamos hoy, ¿no? es entendido como un proceso educativo. Y desde ahí entonces también poder introducir, y ahí específicamente, lo que son los vínculos de apego como una base de seguridad para el aprendizaje, ¿no? Un poco volviendo a lo que decía hoy, de tomar las construcciones vinculares como esa base necesaria que se va creando en interacción con los sujetos que componen nuestro entorno, pero que tiene que tener características particulares para que el niño pueda desarrollar esa confianza básica desde la cual pueda representar a ese otro adulto como una figura de apego que le va a permitir tener la seguridad en un otro que le va a permitir luego, ¿no? Salir a explorar el mundo y a interesarse por el mundo más allá de esa relación vincular necesaria de base que es tan importante que se construya, ¿no? Específicamente, empezar a interesarse por el entorno, los objetos y demás, ¿sí? Pero cuando se da o se puede construir esta seguridad, sin duda que vamos a tener otras condiciones para, ¿no? Para que el bebé y el niño se pueda ir entrando en diálogo con ese entorno y con los aprendizajes que eso supone. Si querés pasamos, Darío. Ahí va. ¿Yo la puedo pasar de acá? Ahí va. Entonces, ustedes en el EVA habrán encontrado, estos son un poco los materiales de
de referencia, ¿no? Bueno, uno que parte netamente de la teoría, y desde ahí se presentan algunos de los constructos centrales de la teoría, luego, bueno, un texto que es de Fernando Salinas, el cual nos introduce en esta perspectiva y esta mirada de los cuidadores múltiples, es decir, cuando referimos a cuidadores múltiples es poder pensar cómo los niños construyen sus relaciones y sus vínculos de apego con otras figuras que no son necesariamente sus figuras primarias de cuidado, es decir, más allá del contexto del hogar, cómo el niño puede establecer construcciones vinculares seguras con un otro, y desde ahí esta noción de cuidadores múltiples, ¿no? Y bueno, y el último texto en el cual estamos ahí en su escritura, es un texto bueno, que lo hemos desarrollado básicamente para poder poner en relación esta noción de el constructo de sensibilidad materna con un área específica del desarrollo, y por tanto bien trascendente para los aprendizajes, como lo es la adquisición del lenguaje. Así que bueno, ahora la idea es empezar como a recorrer un poco la centralidad de algunos planteos, y bueno, y cualquier cosa van allí ustedes compartiendo preguntas o algo, lo vamos haciendo un poco más interactivo, ¿sí? Tal vez comentar así como brevemente un poco cómo surge estos aportes de la teoría. Ustedes por allí, si se aproximaron a los textos, habrán podido observar que previo a la teoría del apego, habían algunas teorías imperantes, o presentes en aquel entonces. Estamos hablando en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, antes del 45, y por ahí, y un poquito más. Y bueno, y por ese entonces, las teorías imperantes para poder explicar cómo se construían los lazos infantiles en ese entonces, venían más de la mano de una perspectiva más psicoanalítica, ¿no? Y donde básicamente las explicaciones estaban ligadas a la trascendencia de la alimentación como base para lo que es el contacto del bebé con su figura de referencia en ese entonces, ¿sí? En este contexto de posguerra, Bowlby comienza a tomar contacto con algunos trabajos que se estaban desarrollando en los orferinatos, es decir, aquellos lugares donde, y a veces los hospitales, pues también retoma lo que son las experiencias de las observaciones de Spitz por aquel entonces, que seguramente de psicología del desarrollo las pueden haber visto, pero si no, creo que también van a estar disponibles algunos videos que van como en ese sentido, en términos de los antecedentes de los planteos de Bowlby en el EVA. Y entonces, bueno, él empieza a observar en este contexto de los hospicios, los hogares en los cuales allí eran llevados los niños que perdían sus figuras referentes del cuidado, y específicamente perdían a sus mamás. Comienzan a observar digamos, el comportamiento o las conductas que empezaban a desplegar los niños ante la ausencia de su figura de referencia, y sobre todo, bueno, como respuesta ante un cuidado que básicamente se vinculaba con satisfacer las necesidades básicas de los niños y de las niñas, y donde todo este componente más emocional puesto en juego en el cuidado, como puede ser el hablar, el cantar, la mirada, el tacto, ¿sí? No estaban presentes. Y entonces empieza a observar ciertos comportamientos, conductas en los niños, ¿no? Lo que
él define como sus fases de protesta, luego como de resignación y luego de desesperanza, o sea, como un proceso por el cual transita el niño, cuando este tiempo de no estar este cuidado emocional tan necesario, bueno, empieza a observar como esta fase en los niños, y también empieza a observar un progresivo deterioro en el desarrollo, ¿no? En lo que son las habilidades más de tipo motor, ¿sí? Y algunas también complicaciones a nivel biológico. Entonces, desde ahí comienza a observar esto, le empieza, ¿no?, como a motivar que algo aquí está pasando y que los niños necesitan algo más allá de la alimentación, ¿sí? Luego también, por ese entonces, están los estudios de la impronta de Lorenz, que también hay algunos videitos por allí, que los pueden buscar en internet y verlo, que tienen que ver con esta idea de aferramiento de los niños, los bebés sobre todo, bien pequeñitos, ¿no?, como una conducta de aproximación hacia un otro, y en este caso, en el caso de Lorenz, son estudios que los hacen a través de la conducta animal, y del cual también Bowlby va a tomar para poder pensar esta teoría, la teoría del apego, ¿no? Y donde, bueno, básicamente él lo que recoge es, bueno, el comportamiento y las conductas que toman los patitos frente a el hecho de observar que su primer figura de referencia una vez que salen del cascarón es Lorenz, y lo que sucede es que se empieza a dar este sentido de referencia y de seguimiento de los patitos a la figura de Lorenz, ¿no? Y después otro de los aportes que también Bowlby toma para poder desarrollar la teoría son los aportes de Harlow con los monos, y que también por allí hay algunos videos que pueden observarlo, donde básicamente lo que se observa es el tiempo que el mono bebé busca el contacto, digamos, de su mamá mona de referencia. Es un experimento, por supuesto, esto, y una mona de alambre, y lo que se observa es que los monos mayormente lo que buscan, dentro de lo que es el tiempo del día, lo que mayormente buscan es el contacto con esa mona de peluche que le brinda calor, le brinda contención, brinda sostén, más tiempo en proximidad con ella que con una mona que porta el componente nutricio a través de una mamadera, ¿no? Entonces, bueno, un poco estos estudios es lo que les permite a Bowlby definir o empezar, digamos, más allá de ser psicoanalítico, de haber sido formado con Melanie Klein, y tener sí la teoría, algunos aportes centrados en lo que son las relaciones objetales de Melanie Klein, pero sí empieza a distar con esta explicación de considerar el alimento o la alimentación como esa, digamos, fuente necesaria para poder establecer ese vínculo, ¿no? Entonces empieza a observar que en realidad hay una necesidad que es innata del sujeto de entrar en contacto con el entorno relacional que lo rodea, y donde básicamente el contacto físico es un punto que se torna trascendental dentro de la teoría, ¿no? Desde ahí entonces, esto que está allí, ¿no? La teoría es una teoría que es diádica, que se desarrolla sobre la base de las interacciones cotidianas que el sujeto establece con el entorno, con su entorno en un sentido también amplio, porque cuando define esta perspectiva de entorno o de ambiente en el cual el sujeto crece o desarrolla,
vamos a estar hablando de dos dimensiones importantes, ¿no? Uno, el ambiente más de tipo estructural, donde entra en juego las condiciones materiales de existencia, las condiciones sociohabitacionales, en la cual ese desarrollo se produce, pero también un ambiente que es relacional, ¿sí? Y en este sentido es diádico, porque en esta construcción tanto adulto como niño están en esta constante interrelación y ambos se ven modificados en lo que son sus sistemas, o bueno, lo que es la forma en cómo organizan su comportamiento cuando entran en interacción con el comportamiento del otro. Entonces, desde ahí es una teoría bueno, que nos va, o que nos introduce en esta mirada, un poco lo que ponemos ahí, ¿no? A compartir con ustedes, con una mirada del desarrollo como un proceso de construcción, capaz que acá todavía hacer como una corrección, es un proceso co-constructivo, ¿no? En esto de que ambos dos se ven mutuamente influenciados, el del niño hacia el adulto y del adulto hacia el niño, ¿no? Y donde se va produciendo una constante transformación que es producto de estas interacciones cotidianas que se va estableciendo con el ambiente. Capaz que ahí pasamos. La siguiente. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No? Bien. ¿Sigo entonces? Sí, yo no estoy pudiendo ver, porque como estoy compartiendo pantalla, pero No sé, anímense pero por lo pronto ya apareció alguien ahí que me alimentó el ego, me dice, explica divino. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, muchas gracias. No, entonces, pensando en esto, ¿no? Cuando hoy decíamos, la teoría se piensa sobre la base de lo diádico, lo interactivo, y sobre la base de entender el comportamiento como un sistema de conductas que entran en interrelación. Entonces, sobre esta base interactiva, es decir, a la hora de pensar las construcciones afectivas, hay dos sistemas que entran en relación. Uno tiene que ver con el sistema de cuidado que se despliega en este contexto interactivo, y el otro tiene que ver con el sistema de apego, ¿sí? Ambos dos entran en interacción para que se pueda ir dando esta construcción emocional, afectiva, importante, necesaria para que el bebé pueda subsistir ¿sí? de lo que es su estado inicial una vez que sale del vientre de la mamá, o bueno, una vez que el bebé nace. Entonces desde ahí vamos a tener que este sistema de cuidado está más ligado a lo que los adultos hacemos en términos de lo que es el cuidado del bebé y de los niños, y el sistema de apego que entra en interacción es la construcción que hace el niño en relación a ese adulto. Entonces desde allí la teoría nos introduce en algunos conceptos que son, como traemos ahí, claves centrales, que son la calidad del cuidado, el apego, el vínculo de apego, y los modelos operativos internos, ¿sí? Cuando hablamos de calidad de cuidado, refiere a este sistema de cuidados que hoy le hablaba, ¿sí? Y que es un término que es introducido, desarrollado por los estudios y por la propia Mary Ainsworth. A veces, bueno, cuando hablamos de la teoría del apego, siempre quien nos surge es la mención de Bowlby,
pero en realidad en términos de la teoría y en términos de los aportes empíricos que sustentan la teoría, porque eso es una particularidad que tiene, ¿no? Que se basa sobre estudios empíricos, es Mary Ainsworth la que tiene un papel trascendente, ¿sí? Entonces, Mary Ainsworth llega a esta construcción de la calidad del cuidado sobre la base de poder observar lo que son las interacciones cotidianas, ¿sí? De mamás con sus bebés, y desde allí poder realizar una descripción de lo que son los comportamientos maternos en este contexto del cuidado de los niños, ¿no? Para ello ella desarrolla estudios etnográficos en Uganda y en Baltimore, donde por mucho tiempo, creo que básicamente como por año y medio, 2 años, hace el seguimiento de de las díadas con las cuales entra o realiza sus estudios, y bueno, las visita de forma sistemática 3 horas durante todas las semanas a lo largo de este tiempo que hoy les decía, ¿no? Y sobre la base de estos estudios de corte etnográfico es que les permiten describir una serie de comportamientos que están presentes en las mamás en este contexto de la crianza de los hijos, pero que caracteriza este cuidado materno, ¿sí? Entonces desde allí ella va a describir a esta calidad del cuidado como aquellos comportamientos y estrategias que en este caso las mamás despliegan para lo que es el contexto de educar, criar y proteger a los bebés y a los niños y de las niñas, ¿no? Un poco lo que también la investigación fue mostrando luego es que de acuerdo a las características que esta calidad del cuidado toma, es decir, la forma en que los adultos organizamos el cuidado de los niños y de las niñas, va a estar en una relación, y las investigaciones lo van mostrando, digo las investigaciones porque es lo que ha devenido a lo largo de este tiempo. Pensemos que la teoría empieza sus desarrollos por el año 58, en el 69 va tomando allí definiciones más precisas, ¿sí? Pero bueno, a lo largo de este tiempo se ha ido nutriendo también de la investigación. Y lo que se ha estado observando a lo largo de este tiempo, que ya se observaba por aquel entonces, y desde lo que eran los estudios de Ainsworth, es la relación que tiene la calidad del cuidado, ¿sí? O cómo el adulto organiza desde el punto de vista comportamental los cuidados a brindar al bebé, cómo esto se relaciona con la calidad del vínculo de apego que el niño puede establecer con ese adulto, ¿sí? No es cuestión, la idea acá, como introducirnos más en lo que tiene que ver como con la calidad del apego, sino más bien como compartir los puntos centrales, pero en términos de la calidad del apego, podemos tener apegos seguros, apegos inseguros, apegos ambivalentes, apegos resistentes, y un cuarto que es el apego desorganizado, que es el que se ha podido identificar más acá en el tiempo, posteriores a los estudios de Ainsworth, y que bueno, que se ha podido poco a poco ir como describiendo que estos tipos de apego tienen, ¿no?, una relación que es directa con la forma en que se organiza este sistema de cuidado de los niños y de las niñas, del bebé y del niño de la vida. Hago esta diferenciación porque pensar en la construcción de un vínculo de apego, independientemente de la calidad o del tipo que éste termine siendo,
lo vamos a poder estar infiriendo más o menos, pero hacia el primer año de vida del niño. ¿Por qué esto? ¿Sí? Porque para poder, como decía, usaba el término inferir. Nosotros podemos referir en relación al vínculo, y bueno, particularmente hablando de esta teoría, a punto de partida de inferirlo de lo que son los comportamientos del niño en relación al adulto cuidador de referencia. Entonces, desde allí, para hablar y poder describir las características que este vínculo tiene, o este apego tiene, necesitamos que pueda estar presente la posibilidad de tomar distancia de ese adulto. Entonces, desde allí, previo al primer año de vida, más o menos por allí, podemos estar hablando de predictores o conductas ¿no? predictoras del apego, pero el apego constituido como tal, independientemente de su tipo, recién hacia el primer año de vida lo vamos a poder estar infiriendo. Pau, preguntaban recién por el chat si podías repetir los tipos de apego. Igual creo que esto va a estar en el vídeo del texto, ¿no? Sí, creo, No, yo los tipos. algo hice mención, pero nosotros no entramos tanto en la Está, descripción del está en la tipo. clase del año pasado en la extendida, pero Sí, si creo querés que poderlo. sí. Está. Si algo hay allí, o si hay interés, cualquier cosa después le transmiten a los compañeros el interés y podemos en todo caso compartir alguna lectura complementaria, pero que no va Bien. dentro de lo que ustedes tienen como, digamos, obligatorio bueno, para poder dar respuesta en un examen, o bueno, la forma de evaluación que sea, porque digo, desde la evaluación no nos metemos con los tipos de apego, pero entiendo que pueden ser de interés, ¿sí? Porque eso a veces es una cuestión que nos sucede, ¿no? Cuando referimos a hablar de apego, a veces pensamos que siempre estamos hablando de un punto o desde una perspectiva más adecuada o saludable. Sí, en realidad, cuando hablamos de apego, podemos tener este abanico, este espectro, ¿sí? de características que puede tomar este vínculo. Entonces, si lo pensamos en un polo más, digamos, adecuado, en un polo más vinculado a la salud mental, ¿sí? Vamos a estar hablando de un apego seguro. ¿Sí? ¿Qué significa un apego seguro? Es que el niño haya podido, a lo largo de lo que es su primer año de vida, poder representar, poder interiorizar al adulto cuidador y cuidador de referencia como ese adulto que lo puede, digamos, utilizar como base de seguridad. ¿Sí? Es decir, que puede tener, el niño interioriza, se representa a ese adulto como un adulto que es capaz de brindarle confianza y volver a un estado de confort cuando a veces hay algo en el medio que al niño lo puede estresar, generar miedo, angustiar. ¿Sí? Entonces, la posibilidad de construir un vínculo de apego seguro con su adulto cuidador tiene que ver con esta posibilidad del niño de balancear entre los que son las conductas o los comportamientos de exploración del ambiente, pero también de proximidad, de saber que puede regresar a ese adulto que lo va a cuidar y poder brindarle nuevamente esa seguridad y ese confort para continuar con esa exploración del entorno. Volviendo, seguro, inseguro, que a veces está más caracterizado por un vínculo de dependencia con el adulto, es decir, a veces lo podemos inferir a través de aquellos comportamientos del niño de salir al ambiente y quedarse más apegado a el adulto cuidador, ¿sí? Esto es algo que a veces nos sucede, ¿no? Que
confundimos el apego con el estar, o confundimos un vínculo de apego seguro con estar pegado o mantenerse todo el tiempo allí de proximidad al adulto, y no es así. Esto tal vez estaría como más caracterizando un tipo de apego inseguro, ¿no? Donde el niño necesita estar como todo el tiempo o la mayor parte del tiempo con su adulto de referencia allí más próximo, ¿no? El ambivalente es ese tipo de apego donde su figura de referencia se construye, se constituye de forma representacional como aquel que a la vez que me cuida es aquel que me castiga. ¿Sí? Entonces el niño oscila entre esta mirada en relación al adulto. ¿Sí? Entonces desde allí lo de generarle al niño sensaciones, emociones distintas en relación a su adulto cuidador, porque al mismo tiempo de ser quien me cuida, es aquel que lo agrede o lo maltrata, ¿no? Y en el caso del apego desorganizado, lo que han ido mostrando las investigaciones es aquel tipo de apego que a veces se presentan en situaciones de cuidado más de tipo negligente o de maltrato infantil, ¿no? Donde el niño no logra organizar a ese adulto de referencia y de cuidado cotidiano como un adulto capaz de cuidar. ¿Sí? Entonces, ante la situación de conocimiento del mundo, también va mostrando un comportamiento muy desorganizado a la hora de irse aproximando a el entorno. ¿Sí? Entonces, siguiendo un poquito, ¿no? Capaz que después vuelvo, ahí va, a eso mismo iba a pedir, capaz que de repente avanzar un poquito con esto y después volver o retomar qué son esto de los modelos operativos internos, más allá de que bueno, de que algo estuve hablando allí de interiorizar, de representar, ¿sí? El comportamiento del otro y del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es el apego? ¿No? El apego es, sí, hay una sutil diferencia entre el ambivalente y el desorganizado. En el caso del desorganizado se queda más en el polo de el cuidador como aquel que netamente agrede, ¿no? El ambivalente oscila entre alguien que por momentos me puede cuidar y por momentos también me puede agredir, ¿no? El desorganizado es un vínculo que se establece desde producciones interactivas mucho más devastadoras, ¿sí? Por parte del adulto cuando entra en relación con el niño, ¿no? Por eso hacía referencia a veces a estas situaciones bien extremas, ¿no? Como puede ser la negligencia por parte de los adultos en el cuidado de los niños, o bueno, como puede ser el maltrato o el abuso infantil, ¿no? Entonces, decíamos hoy, ¿no? ¿Qué es el apego? ¿No? Es ese lazo afectivo que el niño establece con su vínculo, establece con su adulto de cuidado cotidiano, ¿no? Vuelvo a hacer como mención esto. Recuerden lo que decía hoy, los dos sistemas que se ponen en juego. Y esto es bien importante por ahí de que nos quede claro, porque a veces nos sucede, ¿no? Cuando hablamos en el apego, a veces lo vemos o lo pensamos más en una cuestión más global, pero cuando hablamos de apego estamos hablando del niño en relación al adulto, ¿sí? Es ese vínculo, ese lazo afectivo y emocional que el niño puede construir con el adulto, pero que se dan a la base de estas interacciones cotidianas de cuidado, y como decía hoy, la calidad del cuidado que el adulto puede desarrollar es el que va a estar en cierta manera incidiendo en la calidad del apego que el niño puede construir, ¿sí? Es decir, calidad de cuidado, lo estamos pensando más en el orden de lo adulto.
cuando hablamos de apego, lo estamos pensando más en el orden de el niño, ¿sí? Del bebé, el niño. Entonces, este lazo emocional, afectivo que el niño construye con su cuidador es relativamente perdurable en el tiempo, es intercambiable, es específico, es único, porque recuerden que estábamos hablando de construcciones que son diádicas, es decir, implican el uno a uno, y desde allí el tipo de, o la calidad del vínculo de apego que yo puedo establecer tal vez con Darío, que puede ser mi referente de cuidado, uno de mis referentes de cuidado cotidiano, tal vez la calidad que ese vínculo de apego que yo puedo construir con él es diferente a la calidad del vínculo de apego que puedo establecer con Nicolás, independientemente de que ambos son mis referentes, ¿sí? Primarios de cuidado, ¿sí? Entonces, desde ahí tiene estas características, este lazo que se construye. Es único, es intercambiable, relativamente perdurable en el tiempo, es específico de establecerse con determinadas características en relación a la figura que tengo como referencia de ese cuidado. Y como les decía hoy, en la medida que este vínculo o las características que este vínculo tiene, lo que le va a permitir al bebé y luego progresivamente al niño, es establecer o mantener la cercanía y la proximidad con ese adulto, ¿sí? Entonces, pensar en el apego es pensar en este lazo emocional, afectivo, de confianza que el niño establece, con este adulto que es su figura de apego, que vamos a ver que por ahí tiene que luego cobrar como algunas características, ¿sí? Y que es un vínculo que requiere de tiempo, ¿sí? Hoy les decía, hasta más o menos próximo al año no podemos todavía terminar de determinar la calidad que tiene este vínculo de apego. Requiere eso, ¿no? De tiempo para poder construirse, requiere de estabilidad, requiere de continuidad en lo que es el cuidado del niño, y requiere, bueno, esta proximidad necesaria, este contacto físico necesario, y requiere de también una disponibilidad por parte del adulto, que no solamente es física, sino que también es emocional y es psicológica, ¿sí? Entonces, desde ahí, poder pensar en la construcción de un vínculo de apego seguro, ¿sí? Más en... Sí, exactamente. No intercambiable con otros adultos. Sí, está bien la sugerencia. Pensar este vínculo de apego seguro entonces es pensar en que el niño ha podido interiorizar y representarse al otro, al adulto cuidador, como base de seguridad, y poder adquirir la habilidad de poder en distintos contextos y en diferentes tiempos, el poder establecer un balance entre lo que son las conductas de exploración y de proximidad del entorno. Capaz que podemos seguir, no sé si hay alguna pregunta más o algo que no estamos siendo claros. Compañeros, ¿ustedes cómo lo van viendo? Que ustedes están viendo estos temas. No te... Bien, no, pues había ocultado el audio. No, bien, creo que ahí se había generado esa tensión entre lo intercambiable y no intercambiable, que la aclaraste luego en los vínculos de apego, ¿no? Sí. Bueno, y Sí. acá ya estaba esperando los minutos para ver cuándo es que salía la pregunta, que sale siempre, del apego con relación a las figuras parentales masculinas, ¿no? Ajá, sí. Aparte te Sí. digo que Nico ya mostró a su hija en cámara, ¿no? Entonces ahí Nico debe estar ahora resignificando muchas cosas desde las pautas de crianza.
Sí, muy bueno, Pau, todo lo que venís contando. Este, la verdad que también me quedo pensando, sí, en estas cuestiones. Ahora en este momento vital. Sí, tal cual, sí, tal cual. Vieron que, claro, las cosas nos significan distinto, nos resignifican distinto de acuerdo al momento de vida que vamos transitando, ¿no? Y sí, esto que compartía Darío, ¿no? Y que obviamente Nicolás es muy respetuoso, pero podría decirme, che, déjate de bromar con con la madre, que yo también soy, yo también soy un apego seguro para mi bebé, para Emilia. Y sí, un poco en realidad era lo que sucedía, ¿no? En los estudios previos, cuando hablábamos hoy de los estudios previos que surgían antes de la teoría, muchas veces se ubicaban, ¿no? O se centraban bastante en lo que es la figura o la función materna de la cual nos habla Winnicott también, ¿no? Y se ponía un peso bastante importante en lo que es el cuidado en los primeros años de vida en las mujeres, ¿no? Y a veces solemos también, digo, no son atravesamientos que no están ajenos al día de hoy, ¿no? Porque todavía pensando más desde el punto de vista social y en lo que tiene que ver, ¿no? El cuidado y la crianza de los hijos, todavía es algo que está bastante presente a nivel de la sociedad y sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños, es la alta participación que todavía las mujeres tenemos en lo que es el cuidado cotidiano. Pero que bueno, que esto también se ha venido transformando a lo largo del tiempo, bueno, por múltiples necesidades, ¿no? Ya sean familiares o bueno, mismo el incremento en el ingreso de la mujer al mercado laboral y demás va exigiendo como otras configuraciones familiares que atraviesan en lo que es el cuidado de los hijos, y que creo que si bien obviamente los planteos de la teoría están bastante centrados en la mamá, creo que todavía nos siguen faltando desarrollos de investigación, ¿no? Que también nos vayan mostrando el rol importante que tienen los padres en el cuidado de los hijos, ¿no? Y que estos constructos que hablamos y que vamos a seguir viendo luego, el poder desplegar una calidad de cuidado, un cuidado adecuado de los niños no es algo que es solamente nuestro, digo. Las mujeres podemos desarrollar un buen cuidado, pero también podemos desarrollar un cuidado que no está tan bueno para los chiquilines, y los varones también pueden desarrollar un cuidado que potencia el desarrollo de los hijos, ¿no? Y que creo que en eso venimos como en cierto proceso de construcción y de transformación en relación a esto, ¿no? Entonces, específicamente lo que son los desarrollos de la teoría se centran bastante en el comportamiento materno y sobre todo si pensamos en los trabajos que yo hoy les traía de Ainsworth, sobre los cuales se sientan estos constructos que hoy estábamos compartiendo, pero cuando también es cierto que en su momento también Bowlby va a hablar del lugar del padre y la figura del padre en este contexto de cuidado, y desde allí la posibilidad del niño de crear estas construcciones de apego múltiple, ¿sí? Y desde ahí, por ahí aparece de vuelta, ¿no? Lo de intercambiable, ¿no? En un contexto de cuidado próximo, y cuando hablamos próximo, pensando más el orden de lo familiar, con presencia de varones y mujeres en el cuidado cotidiano de los niños, y pensando en estas construcciones vinculares que no son intercambiables, es decir, el vínculo o las características que cobra el vínculo que yo puedo construir con la mamá,
no es intercambiable al vínculo que yo puedo establecer con el papá, es decir, cobran características distintas porque es diádico, es decir, el niño con la mamá, el niño con el papá. ¿Sí? Entonces, no es intercambiable a nivel de los adultos o la referencia de los adultos. Entonces, en este término de que es diádico, que no es intercambiable, y que se ponen en juego cómo cada uno organiza ese cuidado del bebé, es que el niño puede establecer vínculos de apego, un poco el ejemplo que traía hoy con Darío y Nicolás, ¿no? Pero el niño puede establecer también tal vez un vínculo de apego de características más de tipo seguras con la mamá, y tal vez con el papá es otro tipo, ¿no? Inseguro, o viceversa, tal vez con la mamá las características de ese tipo de apego que construye son de tipo más inseguras o ambivalentes, y el papá puede brindarle un vínculo de apego seguro, ¿sí? Desde ahí hay estudios, y esto creo que la teoría todavía tiene que seguir desarrollando más investigación en términos de poder dar mayor luz y sobre todo mayor precisión, como son esas construcciones vinculares bien tempranas en los niños, ¿no? Porque en lo inicial de la teoría lo que iba mostrando es que estas construcciones son más de tipo monotrópico, y hoy un poco, es decir, un único tipo de características que cobra ese vínculo de apego, y que básicamente se construye sobre la base de las características que le brinda ese único referente de cuidado, que no es porque sea el único en el ambiente del niño, sino porque es esa referencia especial de cuidado que el niño tiene. Y hoy un poco más lo que las investigaciones van mostrando que es más de tipo integrativo, ¿sí? Pero a esto todavía le falta mayores desarrollos para poder ir dando cuenta con mayor precisión sobre estas construcciones, ¿no? Entonces, estoy mirando acá algo, pero van como... Son intensos, ¿eh? Ese chat está... No, estás generando, como siempre, interacción. El tema es que ahora, claro, en vez de la levantada de mano es por el chat. Es por el chat, es por el chat. Eh, Sí, va construyendo vínculos diferentes con sus distintos referentes de cuidado, ¿sí? Porque bueno, cada sujeto es único, cada sujeto tiene sus propias representaciones de cuidado que se dan sobre la base de haber sido cuidado por un otro, y que estas representaciones de cuidado que el adulto porta, que son los denominados en el contexto de la teoría los modelos operativos internos, se activan y se ponen en juego de manera diferente en las interacciones con los niños. Entonces, desde allí también esto está caracterizando lo intercambiable, porque como adultos todos tenemos un marco referencial que es distinto y que es el que se activa y se pone en juego en las interacciones cotidianas y en el marco del cuidado de los niños y de las niñas. Por ahí hablo como bastante del cuidado y la educación me quedó como al principio, ¿no? Pero pensar, cuando nosotros pensamos y hablamos del cuidado, nosotros extrapolamos un poco a lo que es el ámbito educativo algunos planteos que luego han venido como con mayor fuerza y han tomado también como mayor significación a nivel de la educación, porque bueno, son dos términos que generan bastante tensión, sobre todo en el ámbito educativo,
¿sí? Cuando pensar en esto, ¿no? Pensando más en un contexto de educación formal, institución educativa, centro de primera infancia, pensando en la primera infancia, pero si pensamos en la escuela, ¿no? Bueno, la escuela o la institución, el centro de primera infancia, cuida, educa, digo, es una atención que está presente, ¿no? Y en realidad, bueno, nosotros ahí alineamos a lo que son los planteos internacionales para pensar la atención y la educación de la primera infancia, donde el planteo o esta atención no es tal, ¿no? Porque en realidad es considerar que la educación, la educación y el cuidado son parte de un mismo proceso que particularmente lo pongo en un proceso que es la crianza del niño. Entonces, desde ese lugar, cuando estamos cuidando, también estamos educando, y cuando estamos educando, también estamos cuidando, ¿sí? Es verdad que en el contexto de lo que son la teoría, ¿sí? La forma o las características que este cuidado toma y hace también que este cuidado pueda ser de tipo educativo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo en el contexto de la crianza de los niños y de ir transitando sus experiencias interactivas cotidianas y sus hábitos cotidianos de vida, ¿no? No es lo mismo el poder transitar en un ambiente que es cálido, se le brinda atención, donde el tono de voz también responde a esa calidez, se puede organizar el ambiente de forma interesante, es decir, que aparezca la sonoridad, la música, ¿sí? El niño tenga la posibilidad de experiencias lúdicas donde las interacciones son ricas y son favorecedoras del desarrollo del niño, a ambientes donde pueden aparecer más desprovistos de estas situaciones, ¿no? Entonces, desde allí la forma que este cuidado toma es bien significativo en términos de esta construcción y este lazo afectivo que el niño va creando con su entorno, ¿no? Y desde allí también, bueno, las características que este acto, estas prácticas educativas toman, también van tomando características distintas y también van teniendo su incidencia en lo que es los aprendizajes, el desarrollo de los niños, las construcciones afectivas de los niños, ¿sí? Bueno, por ahí. Entonces, posicionados más como en esta perspectiva, si bien estoy hablando todo el tiempo como en relación al cuidado, pero para nosotros el cuidado no está desligado de la acción educativa que en sí mismo él conlleva, ¿sí? Es decir, un cambio de pañal puede ser una situación educativa para el niño, ¿sí? Cómo nosotros resolvemos la puesta de límites o las diferencias que podamos tener en determinado momento de la crianza de los niños, es decir, cómo nosotros resolvemos ¿no? Los conflictos, o somos capaces de mediar los conflictos con los niños en un estilo parental más de tipo democrático, donde nos importa lo que el niño nos tiene para decir, nos tiene para expresar, lo tomamos y a su vez brindamos una respuesta que es acorde a lo que el niño nos está planteando, nos va a estar mostrando más un estilo parental democrático. Eso produce y genera, ¿no? Cierta forma y ciertos cursos del desarrollo y también de las construcciones afectivas y que son soporte para el aprendizaje de los niños,
bien distinto a cuando a veces podemos tener un estilo parental más de tipo autoritario, donde está marcando que acá se hace lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo, ¿sí? Y poco importa lo que el niño tiene para decir, para expresar, no hay una escucha del niño en ese sentido, ¿sí? Lo que impera ahí es la necesidad del adulto por sobre lo que son las necesidades del niño, ¿no? Entonces, desde la teoría del apego esto no es así, es una teoría que se centra ¿no? en el reconocimiento de lo que son las necesidades y los requerimientos de los niños en el contexto de la crianza y de las interacciones con su entorno, pero donde se torna altamente significativo la habilidad que el adulto tiene para captar esas expresiones, esos requerimientos del niño, poder decodificarlo de forma correcta y poder brindarle una respuesta que es ajustada a lo que el niño necesita en ese momento, en ese instante, ¿sí? Y a su vez tiene la particularidad de que esa respuesta tiene que ser una respuesta que no solamente es adecuada y ajustada a las necesidades del niño, sino que también es una respuesta que necesita ser pronta en el tiempo, ¿sí? A ver, ahí alguien que entendió lo mismo que Eduardo y yo me lo... A ver. No, fui yo. Ah, perdón. A veces voy apoyando algo en el chat, Ahí pero lo va. leemos. Ya, Si querés, sí. lo de Eduardo, No, sí, como eh, quiera. o Eduardo, activa tu correo, tu micrófono si querés. Sí, ustedes párenme, porque yo tengo algo que prendo la moto y no paro hasta No, que llegue. brillante. Es un problema que tengo. Eh, no, se generaba esta cuestión, me parece que está como Ah, reiterada en el chat, esto sí, de las sí. figuras de no intercambiable, ¿no? Ajá. Que capaz que se escuchó al inicio intercambiable y es no intercambiable. Es no Entonces eso generó intercambiable. cierto ruido que se venía arrastrando, por eso Está intentábamos perfecto, chat está. a veces. Pero Está. si querés, alguno de los compañeros o los últimos que están como eh, Valentina, Soledad o Eduardo, Sí, que quieran activar el sí. micrófono, así tomas agua, che, también. Sí, claro. Sí, no, pero no me traje nada, acá está. Ya está. No, en esto, ¿no? Yo creo que en esto, independientemente de que sea papá, de que sea mamá, de que sea un abuelo, de que sea un tío, eh, o que sea otra situación de cuidado por la cual el niño transita en términos de los adultos que tiene en su ambiente para interactuar, lo que sí nos tiene que quedar claro es que el niño necesita, independientemente de la relación de parentesco que el niño pueda tener con ese adulto, sí necesita de un adulto en términos de salud mental que pueda oficiar como base de seguridad para ese niño, ¿sí? Que le pueda brindar esa confianza que es necesaria al inicio con el adulto, para que luego pueda, ¿no? Trascender esa relación con el adulto y, bueno, y lanzarse a conocer el mundo, el ambiente más allá del el adulto. Esto capaz que, y la que viene lo vamos a ver, porque por Sí. ejemplo, me acuerdo ahora pensando, ¿no? Por ahí lo vamos a ver más como en el contexto de la teoría psicoanalítica, pero lo vinculo bastante con algún planteo que vamos a ver la que viene en relación al juego. El juego es un mediador riquísimo de las interacciones, creo es el mediador de las interacciones tempranas del niño con el entorno, al inicio con básicamente muchas veces esta interacción, este juego pasa por el cuerpo, la interacción con el cuerpo con el adulto, entonces desde ahí hay autores que plantean que al inicio la construcción de este vínculo de apego se pone en juego bastante lo corporal, es contacto, es cuerpo, es esa proximidad, pero que luego, bueno, esto que decíamos, ¿no? En la medida que esta confianza se construye, empieza a surgir la exploración, la necesidad y la curiosidad del niño por el entorno y empieza
también a separarse de este requerimiento inicial de contacto corporal, ¿no? Y aparece más esta relación a distancia, ¿no? U oscilar entre la distancia en relación a el adulto y la proximidad, ¿no? Un poco trayendo en relación y trayendo algo de la que viene, que va a estar centrado más en el juego, que me parece bueno, que este contacto inicial y estos juegos de sostén que se dan en lo más temprano de la relación del niño con sus figuras de cuidado, que luego, bueno, empieza a aparecer otras referencias que pasan más a nivel de la voz, la mirada, ¿sí? El seguimiento, la referencia social de ese otro adulto, y que, bueno, creo que eso se relaciona bastante con lo que hace bueno, a este proceso de construcción de las relaciones afectivas. Porque, bueno, porque las interacciones están, muchas veces también se construyen sobre la base de la posibilidad del juego, ¿no? Y de elaborar a través del juego este mundo relacional. ¿Sí? Tengo una pregunta, profe. Sí, la que quiera. Me parece que me quedó un poco mezclado de cuando dimos la teoría del apego en desarrollo el año pasado, pero a ver si entendí bien. Hay una figura que es la figura de apego, y después hay una figura sola de apego que es la principal, o hay muchas, son todas de apego, y por eso es que no son intercambiables. Ajá. O sea, si es que hay una sola que es tipo la principal, o si es que son varias que todas se relacionan con el niño. Ajá. Sí, perfecto. Sí, el niño puede, a ver, toda relación afectiva que el niño tiene no necesariamente se va a constituir en una relación de apego, ¿no? Para que y sobre todo más pensándolo en este polo más saludable ¿no? del apego seguro, para que este se pueda construir, te podré decir que se puede establecer con unos o con unos pocos, ¿sí? No es con todas las posibilidades de relación que podemos tener cuando somos pequeños, o bueno, o a lo largo de la vida, porque tampoco es una construcción que se da al inicio, pero que puede irse modificando en el marco de nuestro mundo de relación a medida que vamos creciendo, porque bueno, se va enriqueciendo con las experiencias interactivas que vamos teniendo, ¿no? Las oportunidades de experiencias interactivas. Entonces, sí es necesario que quien se constituye en figura de apego para el niño requiere un poco de esto que yo hoy traía, ¿no? La posibilidad de ser una figura que es estable, que es constante, que es perdurable en el tiempo, ¿sí? Que tiene un poco estas características que ahora la presentación muestra, ¿no? Y que las cuales surgen de lo que son los planteos de las experiencias de Mary Ainsworth, ¿no? Donde describe ciertas características que tiene, que tiene el comportamiento del adulto en interacción con el niño, ¿no? Y que la sensibilidad es una de las características que mayormente se relaciona con la posibilidad de establecer un vínculo de apego seguro. Entonces, el niño conforme puede representar e interiorizar al adulto como base de confianza, como base de seguridad, es que va a ser una figura de apego para él. Podrá tener una figura de referencia o una figura de apego o algunas, ¿sí? Pero no todo con quien el niño se vincula o el bebé se vincula va a ser una figura de apego, ¿sí? Ahí va, gracias. Ahora sí entendí. ¿Sí? Sí, ahora entendí. Desde Gracias. ahí, no, tranqui, todas las preguntas que quieran. Desde ahí, luego vamos a ir viendo, cuando son los planteos de Fernando,
un poco lo que Fernando nos lleva con su investigación es poder ver cómo estas construcciones que inicialmente, o estos constructos teóricos que inicialmente han sido desarrollados más en el contexto familiar, los extrapola para poder pensarlo en el contexto educativo. Y entonces desde allí, de acuerdo a las características que el vínculo que el niño construye con su educadora o con su maestra, también es posible de poder observarse allí que el maestro o el educador oficie como base de seguridad para el niño, y desde ahí poder constituirse en un apego seguro, o en el tipo de apego que se pueda construir. Pero, sin duda, en este proceso digamos, de transposición al ámbito escolar o en el ámbito educativo, sin duda que este nuevo marco de relación va a estar activando estas relaciones más primarias, más tempranas, que fueron construidas en el contexto del hogar, ¿sí? Entonces, por allí retomando, otro constructo que es bien importante dentro de la teoría es el constructo de sensibilidad, ¿sí? Hoy les decía, cuando hablamos de calidad de cuidado estamos refiriendo más a las características más globales de este cuidado y este comportamiento, y de cómo el adulto organiza el ambiente para el niño y cómo organiza este marco relacional de interacción con el niño, ¿no? Un poco lo que Ainsworth describe es que el comportamiento, en aquel caso, en función de sus estudios, el materno, oscila entre estas características, ¿no? Es un continuum. Lo que ella describe es que los comportamientos maternos y los comportamientos de la mamá que ella observó pueden oscilar entre estas características comportamentales, ¿no? De aceptación-rechazo, de cooperación-interferencia, accesibilidad, hasta llegar, ¿no? Comportamientos que ignoran al bebé, al niño, y de sensibilidad e insensibilidad. Cuando se habla de sensibilidad no está ligado a la calidez o al afecto, sino que está ligado a una habilidad del adulto para poder, esto que hoy decía, ¿no? Poder captar, estar atento a lo que son las necesidades de el niño, el bebé, poder decodificar esas necesidades, es decir, en base a que las capté, que observé, que me di cuenta, que el niño está buscando entrar en contacto o en interacción conmigo, adulto, fui capaz de decodificar esto que el niño me expresa, su necesidad, y a su vez actúo conforme a eso, ¿sí? Es decir, le brindo una respuesta al niño que es acorde a lo que está pidiendo o está requiriendo en ese entonces. Y bueno, y a su vez es una respuesta que es pronta, ¿sí? Vi que tecleaba, pero no sé si hay alguna consulta, Bien. ¿no? Entonces, es en términos de esta sensibilidad, es en términos de cómo el adulto organiza esos niveles de respuesta a lo que es la búsqueda de contacto o los requerimientos por parte del niño, ¿sí? Es como, yo siempre digo, es como pensándolo en su sentido más óptimo de esta habilidad por parte del adulto, ¿no? Es como una cadena que es necesaria, ¿no? Donde es necesario o caracteriza esta habilidad del adulto el estar atento, el captar, el decodificar, y a su vez brindar la respuesta, ¿no? Justa, adecuada y pronta al niño, ¿no? Pero también es de salvedad, no todo el tiempo somos habilidosos, no todo el tiempo estamos disponibles, no todo el tiempo los papás estamos accesibles para lo que son los requerimientos de los niños, ¿sí? Pero sí pensando de una forma más adecuada y sobre todo
que promueva el desarrollo de los niños, la mayor parte del tiempo ellos necesitan que nosotros seamos adultos responsivos, adultos capaces de estar en esta interacción y en esta retroalimentación niño-adulto, ¿sí? Por eso hoy yo decía lo de la continuidad, lo de medianamente cierta estabilidad en nuestro comportamiento, ¿sí? Es decir, si pensamos en que el niño pueda construir un apego seguro con ese papá, esa mamá o el adulto que está responsable es responsable de su cuidado, sin duda que él necesita interiorizar que ese adulto tiene un cierto patrón de comportamiento a la hora que se relaciona conmigo, ¿sí? Es decir, que medianamente la mayor parte del tiempo este adulto es un adulto que es responsivo, que está atento a mí, que me brinda respuestas, ¿sí? Y eso permite al niño ir interiorizando un patrón de conducta, un patrón de comportamiento de ese adulto con el cual está en relación, ¿sí? Y sobre la base de este comportamiento que el adulto despliega en lo cotidiano, ¿no? Y en las sucesivas situaciones de cuidado y en el sucesivo tiempo de interacción con el niño, es lo que también al niño le va permitiendo interiorizar, representar, y que tiene que ver con lo predecible que se torna para el niño el comportamiento de ese adulto. Es decir, el niño va interiorizando, representando que ese adulto va a responder de forma similar, ¿sí? En las distintas situaciones. Similar o no, digo, porque a veces puede responder de una manera, a veces responde de otra, a veces responde de otra. Es decir, esto cuando a veces, ¿no? Cuando pensamos más en términos de los comportamientos, ¿no? Hay papás que son habilidosos en términos de decir, por el llanto que el niño despliega, o ¿no? por la forma que el niño expresa sus necesidades, ¿no? Claramente pueden ir como identificando a qué esto responde y rápidamente brindan una determinada respuesta, ¿no? Y se van como manifestando con cierta estabilidad y cierta, no me gusta a veces usar mucho la palabra rutina, pero a veces es gráfica pensar, ¿no? No es rutina en términos de que esto se vuelve estable, es decir, siempre es de la misma manera, siempre interactúo de la misma manera, pero sí rutina en términos de que, bueno, de que hay como un ritual en ese patrón de cuidado y de comportamiento que el adulto despliega en el contexto de cuidado, que hace que el niño vaya integrando esta previsibilidad del comportamiento del adulto. Y sobre la base de esta predecibilidad del niño poder predecir